Estado para el desarrollo del país. El Perú primero. Estimados alumnos, por favor, culminen con su registro porque en un par de minutos estamos comenzando, ¿sí? Bueno, buenas tardes con todos. Les doy la bienvenida a la sesión número 8 del curso universitario. Esta es la segunda clase del módulo para estudiantes de Ingeniería y Arquitectura, conforme al cronograma. Para dar inicio, dejo con ustedes a la doctora Sara Córdoba, su directora de la Subdirección de Normas y Capacitación, quien nos va a presentar al primer ponente. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Hoy tenemos una sesión muy interesante, para lo cual tenemos un ponente, que es el ingeniero geógrafo Renzo Guerra. Seguidamente lo voy a presentar. Él es ingeniero geógrafo, con maestría en tecnologías de información geográfica, con más de 12 años de experiencia, tanto en teledetección aplicada, sistemas de información geográfica, catastro urbano, ordenamiento territorial, cambio climático y gestión de riesgo de desastres y gestión ambiental. Él también ha trabajado en la SBN, tiene experiencia básicamente en la materia que hoy va a exponer. El tema que nos ha traído para el día de hoy es la teledetección aplicada a la gestión de territorio. Sin más preámbulo, voy a dar el pase al ingeniero Renzo Guerra. Bienvenido, ingeniero. Adelante usted. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Sara. Muchas gracias. ¿Puedes confirmar, por favor, si se visualiza? Sí, se visualiza. Bien. Bien, buenas tardes con todos los presentes. Quien les habla es el ingeniero Renzo Guerra, ingeniero geógrafo, como se mencionó, de profesión, especialista en teledetección y sistemas de información geográfica, y aplicado, bueno, a diferentes ámbitos, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar un poco de estas tecnologías aplicadas a lo que es la gestión territorial, que en realidad es un tema bien amplio, y eso vamos a definirlo para delimitar lo que es esta ponencia, ¿no? En la carátula está mi correo, rguerra@sbn.gov.pe. Mediante mi correo, cualquier consulta que deseen posterior a la ponencia pueden realizarla. Con mucho gusto los atenderé, y si está dentro de mis posibilidades, los apoyaré con las respuestas o lo que necesiten, ¿no? Bien, si vamos a hablar entonces de teledetección aplicada a lo que es gestión territorial, empecemos por definir un poco este término para delimitar lo que es
este uso de instrumentos para la detección, ¿no? ¿Qué es gestión territorial? O gestión del territorio, ¿no? Es el proceso de articulación de políticas nacionales bajo un enfoque territorial, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de este término, ¿no? Garantizar el desarrollo integral de la persona humana, ¿no? Teniendo en cuenta diferentes aspectos, ¿no? Como es el aspecto social, económico, cultural y ambientales, ¿no? Es de ahí de donde se disgregan sus diferentes delimitaciones en los ámbitos correspondientes, ¿no? En ese sentido, la gestión del territorio toma muy en cuenta o como base lo que es el ordenamiento territorial, que en realidad no es lo mismo, ¿no? Gestión territorial no es lo mismo que ordenamiento territorial, y es lo que vamos a tratar también de delimitar y explicar mediante un esquema que les tengo acá. Ahí está. En este esquema podemos ver todo lo que involucra la gestión del territorio, ¿no? Y como bien se mencionó, la gestión territorial no es lo mismo que ordenamiento territorial, ¿no? El ordenamiento territorial forma parte de la gestión del territorio, ¿no? Gestión territorial, junto con otros procesos, componentes del territorio que tienen su propio marco conceptual y normativo, ¿no? Como son y como visualizamos, ¿no? Lo que es la demarcación territorial, desarrollo urbano, catastro predial, concesiones, entre otros, ¿no? Tenemos planes de desarrollo urbano, zonificación urbana, ¿no? que ya bastantes regiones tienen publicada lo que es su zonificación urbana y todo lo que es zonificación ecológica y económica, ¿no? Para este caso vamos a delimitar específicamente a lo que corresponde a catastro, ¿no? Titulación no se hace en este caso en SBN, solo es COFOPE. Delimitando todo lo que es la parte de catastro, vamos a tratar de explicar, conceptualizar primero lo que es los términos que involucran la detección para las otras constelaciones que hemos visto ahí. Coronas, canilleras. Por favor, los audios tienen que estar apagados y Sí, todos, ya. únicamente las cámaras. por Ya favor, la encendidas. sabía. Gracias, Romina. Bien, vamos a avanzar. Bien, una vez ya, bueno, delimitado lo que es la parte de catastro dentro de lo que corresponde al ordenamiento territorial y a la gestión del territorio, definamos lo que es la teledetección, ¿no? Que teledetección también muchas veces es mencionado como percepción remota, ¿no? Que en realidad es lo mismo, solo que en diferentes ámbitos, a veces en Europa o en otros países, lo conocen más como percepción remota, ¿no? Bien, este término se define, ¿no? Como la capacidad de medir y obtener información a diferentes escalas de un objeto en estudio sin hacer contacto físico directo con él, ¿no? ¿Cómo obtenemos esta información sin tener contacto físico o directo con él? Mediante lo que es el uso de las tecnologías en sensores aéreos o satelitales, ¿no? Si hablamos de sensores aéreos, bueno, pueden ser, como vemos en la imagen, mediante lo que son vuelos de dron, ¿no? O bien conocidos como RPA, o también vuelos aerofotográficos, ¿no? Que se realizaban en el IGN o en la FAB, ¿no? O también empresas como Horizon, etcétera, ¿no? Que realizan vuelos aerofotográficos, ¿no? Para obtener fotos, ¿no? Esto cómo se complementa, ¿no? Se realiza a través del reflejo o emisión de la energía por parte del sensor, ¿no? Para procesar, analizar y aplicar esta información, ¿no? Este proceso de obtener la información básicamente es por el reflejo, como se menciona, de una fuente principal, que en este caso va a ser el Sol, ¿no? Para el caso de lo que son los satélites, ¿no? Y eso vamos a conceptualizarlo más adelante para que se tenga bien claro, ¿no? Bien. Seguimos definiendo términos básicos, por ejemplo, datos raster. Muchas veces escuchamos raster, pero no sabemos a qué se refieren o no tenemos claro, ¿no? No podemos confundir estos términos, ¿no? Acá definimos que raster
consta de una matriz de celdas, ¿no? Que en este caso son píxeles, organizados en filas y columnas en una cuadrícula. Como vemos en esta imagen, un ratito. Ahí está. Como vemos en esta imagen, en la parte derecha, esa es la composición o la estructura de una imagen, ¿no? Filas y columnas, y esos cuadritos chiquitos es lo que se le denomina píxel. Ahora, si hacemos un acercamiento acá, cada uno de estos píxeles contiene una información, ¿no? Para este ejemplo vemos 170, 238, 85, etcétera, ¿no? Todos esos valores que tienen esos píxeles se refieren a lo que es los niveles digitales de la imagen, ¿no? En este caso de una imagen satelital, ¿no? Por ejemplo, la que está a la izquierda, en colores, es un modelo digital de elevación. Este modelo digital de elevación también es un raster, pero ese no va a contener información de lo que son niveles digitales de reflectancia, sino este modelo digital de elevación lo que va a contener en cada píxel es información de altitud, ¿no? Es por ello que en base a lo que son los modelos digitales de elevación podemos obtener diferentes productos, como por ejemplo mapas de pendiente, mapas de orientación, podemos obtener curvas de nivel, ¿no? Y muchos otros productos, ¿no? Entonces, a todo este conjunto de información de tipo imagen referida a un ámbito geográfico o geoespacial se le denomina raster, ¿no? Vamos a explicar ahora justamente el proceso de teleelectrición o el proceso de captura de lo que corresponde a cómo se obtiene una imagen desde un sensor satelital, ¿no? Ingeniero, Bueno, disculpe, voy a hacer un momento, un paréntesis. Lo que sucede es que al momento de que hay otra alumna que ha compartido su pantalla, la luz se ha reducido. ¿Podría, por favor, volver a compartir su pantalla? sí. Por favor, chicos, no compartan su pantalla, ¿sí? El ponente es quien va a hacer la exposición todo el curso. Ya, ahí sí se está visualizando, ¿no? Ya. Bien, continuamos. Entonces, ¿cuáles son estos elementos para el proceso de teledetección, ¿no? Bueno, en primer lugar, necesitamos una fuente de energía, ¿no? Que ilumine o provea lo que es esta fuente de energía al objeto, en este caso la Tierra, ¿no? La fuente principal de energía va a ser el Sol, ¿no? Y los objetos, bueno, de interés van a ser cultivos, bosques, ¿no? Suelo descubierto, etcétera, ¿no? Todo lo que se encuentra en la cobertura terrestre, ¿no? Esta radiación que viaja hacia la Tierra atraviesa con una interacción, como vemos en el gráfico, todo lo que es esta interacción de A, B, a C, hasta llegar hasta la superficie terrestre, se manifiesta como una fuente de radiación solar, ¿no? Una vez que alcanza lo que es la superficie terrestre, interactúa con los objetos que se encuentran en ella y es reflejada, ¿no? Ahora dependerá de la característica de estos objetos, ¿no? Permitiendo distinguir unos de otros, ¿no? Cada tipo de objeto que refleje esta radiación lo hace de diferentes formas y tiene una característica, bueno, especial, ¿no? Bien, una vez que es reflejada, es grabada, se recoge y es grabada por lo que es el sensor, en este caso un satélite, ¿no? Como vemos en el gráfico, va desde C, B hasta D, ¿no? En D, que es el satélite, reflexionado y grabado, ¿no? Una vez que está en D, que es el sensor en el satélite, esta energía captada se transmite a una estación de detección, ¿no? Como vemos en el gráfico, está denominada con la letra E. Para nuestro caso, en Perú, el satélite con el que contamos, PerúSat, su estación terrestre está ubicada en Pocusana.
Es ahí donde se recepciona y se administra todo lo que es esta información, ¿no? Y bueno, esta imagen se interpreta visualmente, digitalmente, para extraer esta información de los objetos que fueron iluminados, ¿no? Y el paso final consiste en aplicar esta información extraída de la imagen para conseguir un mejor conocimiento de la zona de estudio, ¿no? Para los diversos ámbitos que se requieran, ¿no? Para este caso, bueno, PENUSA maneja que son 4 bandas espectrales, que vamos a explicar más adelante que es una banda espectral. Es un satélite de observación de alta resolución. Tenemos satélites gratuitos que también nos proporcionan imágenes, pero con una resolución menor, ¿no? PENUSA tiene una resolución 0.7 aproximado, no es siempre igual. Y bueno, los satélites gratuitos con que se pueden descargar de página web, el más certero podría decir es Sentinel con una resolución de 10, o de repente también de satélite de García, también que maneja una buena resolución. Pero lo bueno, por ejemplo, de Sentinel, de este satélite, es que maneja mucho más bandas espectrales, ¿no? Entonces esto permite tener una mejor cantidad de información para analizar. Bien, el espectro electromagnético siempre lo vamos a tener en cuenta en esta parte, porque es de donde vamos a extraer lo que es la información, o para no confundirnos, cuánta información nos va a proporcionar lo que es este satélite o este producto satélite de imagen, ¿no? El espectro electromagnético, bueno, es la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas, ¿no? Como se aprecia en el gráfico, están distribuidos por unidades UM, que se refieren a lo que son micrómetros, ¿no? Ahora, lo que es la visión humana, solo es capaz de percibir lo que es una pequeña parte, ¿no? Que vamos a ver, ¿no? Esto es esta parte acá, ¿no? La parte del espectro de lo que es luz visible es lo que se puede detectar a la simple vista del humano, ¿no? Entonces, no solamente eso es lo que conforma el espectro es mucho más grande, y se tienen diferentes formas de radiación electromagnética, ¿no? Como son los ondas de radio, calor, rayos ultravioleta, rayos X, etcétera, ¿no? Para caracterizar todo esto, se va a caracterizar por lo que es su longitud de onda. Y se tiene lo que es normalmente dos tipos de unidades de medida, ¿no? Que son micrómetros UM y nanómetros mm, ¿no? Y por la posición que ocupa dentro del espectro electromagnético, estas cantidades se va a clasificar y se va a obtener lo que es la información para realizar los respectivos procesamientos de las imágenes, ¿no? Vamos a avanzar. En lo que conforma una imagen en color verdadero, que normalmente se ve el color natural, como es en la vida real, siempre está en tres cañones, como se dice, o en una combinación de 3 bandas, ¿no? Que es el RGB, ¿no? Esta combinación, este ancho de bandas, está delimitado desde el 0.4 hasta el 0.7 UL, ¿no? Y lo que es ya la disgregación entre los colores azul, verde y rojo, lo visualizamos como está en la imagen, ¿no? De 0.4 hasta 0.5 en azul, 0.5, 0.6 en verde, rojo de 6 hasta 7, ¿no? Esto que va a permitir que, por ejemplo, si es que alguna persona nos proporciona una imagen ya realmente procesada y nosotros no sabemos en qué combinación de banda nos ha proporcionado, o no tenemos ningún archivo de metadatos, por el simple hecho ya de visualizar en la posición de la banda el ancho de estas unidades, podemos caracterizar y decir está en RGB o está en color falso, o nos han pasado solamente 3 bandas y en realidad tiene 4 bandas, etcétera, ¿no? Además de eso, por encima del rojo se sitúa una región que se denomina infrarrojo, ¿no?
Ahora, el infrarrojo está dividido en tres categorías, que es el infrarrojo próximo o cercano, el infrarrojo medio y el infrarrojo térmico. PeruSat, que es el satélite peruano, en lo que es su producto como imagen, cuando se entrega, tiene 4 bandas espectrales, ¿no? Tiene la banda en color azul, la banda en verde, en rojo en lo normal, que es el RGB, y además tiene el infrarrojo cercano. Ahora, este infrarrojo cercano, ¿qué va a permitir? Va a permitir realizar lo que es una clasificación para obtener índices de vegetación, ¿no? Estos índices de vegetación permiten identificación de lo que son los tipos de cultivos y todo lo referido a este tipo de coberturas, ¿no? Este satélite peruano tiene hasta 4 bandas, como se menciona, pero si se quiere hacer ya un estudio de repente más amplio y en otro ámbito, ya se requerirían más bandas espectrales, ¿no? Entonces, en este caso se recomendaría el uso, por ejemplo, de Sentinel o Landsat, que tienen mucho más bandas espectrales y manejan hasta las tres categorías de lo que son el infrarrojo, ¿no? Y se pueden hacer mucho más análisis, ¿no? Por ejemplo, en el infrarrojo medio, que es el SWIFT, se pueden hacer análisis para lo que es agua, nieve y hielo, ¿no? Todo. En realidad, con esa banda se puede hasta descartar lo que es nieve temporal hasta lo que es la delimitación de un glaciar, ¿no? Entonces, con eso se realizan lo que son los inventarios, por ejemplo, de que son glaciares o lagunas, etcétera, ¿no? Y el infrarrojo térmico también es muy importante para, por ejemplo, en las imágenes Landsat, para realizar otros tipos de clasificación, ¿no? Porque este contiene ya más información térmica, que se puede hacer identificación ya de repente algo referido a lo que es el calor, ¿no? En este caso, ¿no? Lo que son la clasificación de los sensores, tenemos esta clasificación en sensor pasivo y en sensor activo, ¿no? Los sensores de tipo pasivo detectan la radiación electromagnética emitida o reflejada de fuentes naturales, como por ejemplo son los sensores fotográficos, los sensores ópticos satelitales. No es lo que se mencionó anteriormente, que tienen como fuente principal lo que es el Sol, y esta es reflejada hacia lo que es el sensor de satélite, ¿no? Con el reflejo. Este tipo de sensor, como se llama pasivo, vendría a adecuarse o dentro de lo que es, por ejemplo, los satélites ópticos, ¿no? Como Sentinel, Landsat, PeruSat, Spot, Pleiades, ¿no? Y lo que son sensores activos, ¿no? Estos poseen fuentes internas que generan artificialmente lo que es la radiación. Por ejemplo, lo que son sensores de radar y de tipo LIDAR, ¿no? Esto ya va referido a lo que son productos de imágenes de tipo radar y lo que son productos de tipo LIDAR. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Por ejemplo, ¿no? Lo que son imágenes de tipo radar es beneficioso en el tema de lo que son fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, si en una zona tiene alta nubosidad y no se permite la visualización de ciertas coberturas en la superficie de la Tierra, este tipo de sensor, el tipo radar, traspasa lo que es este tipo de fenómenos atmosféricos y te permite obtener una imagen clara de la superficie, ¿no? A diferencia de las imágenes en un sensor pasivo, ¿no? Que sí se va a visualizar lo que son las coberturas con nubosidad. Ahí vamos a tener problemas porque de repente es una zona de alta nubosidad, por ejemplo, de repente cerca a la selva, la parte de la Sierra Alta, ¿no? Y ese va a ser un tipo de problema principal, ¿no? Que pueden hacer correcciones, que les llaman correcciones atmosféricas, pero nunca va a quedar 100% bien esa imagen, ¿no? Siempre va a tener, lo que se hace es disminuir esos tipos de errores, ¿no? Pero no dejarlos en cero, a menos que la imagen no tenga mucho error, ¿no? Otro tipo de clasificación de los sensores, tenemos los satélites de órbita estacionaria y de órbita polar, ¿no?
Los de órbita geoestacionaria son aquellos en donde siempre tienen la misma posición con respecto a la Tierra, ¿no? Que rotan, la Tierra está en constante movimiento, ¿no? Tienen sus movimientos de rotación. Entonces estos satélites giran con el mismo periodo de revolución que la Tierra y se mantienen en la misma posición. ¿Qué permite esto? Tener la captura o la imagen del mismo punto desde donde está ubicada este satélite, ¿no? Entonces, este tipo de satélites geoestacionarios normalmente son los denominados satélites meteorológicos, ¿no? Para hacer lo que es monitoreo climático, etcétera, ¿no? Y lo que son los satélites de órbita polar, bueno, es lo que ya son los más comunes, que sí hacen lo que es orbitan alrededor de la Tierra de polo a polo y van tomando lo que son capturas, escenas en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Tenemos un montón de ese tipo, como Perusa, Lanza, Sentinel, como se mencionó anteriormente, ¿no? Bien, si vamos a hablar también de lo que es una imagen y su composición, tenemos que explicar también lo que son los tipos de resoluciones que maneja una imagen satelital, ¿no? La resolución espacial va a ir referida a lo que es la medida de la distancia angular o lineal más pequeña que se puede captar en un sensor remoto, ¿no? En conclusión, es el tamaño del píxel. Cuando te hablan de la resolución espacial, normalmente a uno le dicen, ¿cuál es la calidad de tu imagen? Y uno dice, mi imagen es a 50 centímetros, ¿no? Entonces está especificando que la unidad mínima de esa imagen, que es el píxel, te vale 50 centímetros, ¿no? O mide 50 centímetros, ¿no? Pero no necesariamente esta medida va a ser uniforme, ¿no? Muchas veces tiene dos lados, muchas veces como la imagen se procesa y sufre un proceso de deformación, estos píxeles se modifican, ¿no? Un lado puede ser un poquito más grande que el otro, pero en promedio le pueden poner pues la sumatoria entre dos de promedio de la resolución del píxel, ¿no? Lo que corresponde a la resolución espectral va referida a lo que es la medida del ancho de las bandas espectrales, ¿no? Ya se explicó anteriormente lo que era el espectro electromagnético y que tiene unas medidas distribuidas para cada característica, ¿no? En este caso, el ancho de la banda, por ejemplo, si comparamos en azul o en otra banda, el ancho de esta medida es lo que va a referir a este término, ¿no?, de resolución espectral. Acá tenemos un ejemplo en donde menciona, ¿no? Un sensor que opera en un intervalo de 0.4 a 0.45 tiene una resolución espectral menor a un sensor entre 0.4 a 0.5, ¿no? Porque el ancho es más. Lo que es resolución radiométrica va a referir al número de niveles digitales. Los niveles digitales se indicó que es la unidad de medida o la característica de cada píxel, el valor que se le asigna, utilizados para expresar lo que son los datos recogidos del sensor, ¿no? Acá tenemos como ejemplo, ¿no?, una resolución de 10 bits que contiene 1024 niveles digitales, es mejor que una de 8 bits, ¿no?, que va a contener menos niveles digitales, ¿no? Entonces, cuando alguien le quiera de repente proponer una imagen y se le menciona que les quiere bajar lo que son de repente de 16 bits a 8 bits, tienen que tomar en cuenta que la calidad visual de esa imagen va a cambiar, ¿no? Como se ve en esta parte, hacemos el zoom, como se ve en esta parte, la imagen de la izquierda tiene una composición de 10 bits y la que está a la derecha tiene una función de 8 bits, ¿no? Entonces, acá claramente se ve que lo que es la luminosidad es mucho más en la parte derecha. Entonces, va a variar lo que es esta visualización. Entonces, la calidad visual siempre va a ser mejor mientras que tenga más bits contenidos en cada nivel, en cada píxel, ¿no? Lo que es resolución temporal está asociado a la capacidad del sistema orbital, ¿no? Actualizar lo que es la captura de la información de una determinada área, ¿no? Por ejemplo, una resolución de 2 horas significa que el sistema orbital satelital actualizará esa información en ese lapso de tiempo, ¿no? Entonces, está expresado en lo que son en tiempo, ¿no? Y la resolución angular, ¿no?,
es la capacidad de observar una zona desde distintos ángulos. Este caso va únicamente referido a los sensores que tienen como producto imágenes en estéreo o T-estéreo, como muchas veces se le denomina, ¿no? Cuando mencionan en estéreo quiere decir que tienen una imagen o dos imágenes de la misma zona, pero con diferente ángulo de inclinación. Si menciono en triestéreo, quiere decir que tengo tres imágenes de la misma zona y de tres con diferentes ángulos de captura. ¿Qué permiten estas imágenes en estéreo o triestéreo? Permiten lo que es la generación de lo que son modelos digitales de elevación, de lo que son técnicas de fotogrametría, generan lo que son modelos digitales de elevación, ¿no? Es algo muy similar a lo que se hace con levantamientos en el dron, ¿no? El dron va pasando y hace capturas, y muchas veces entre foto y foto hay una zona común, pero se tienen diferentes fotos con diferentes ángulos, ¿no? Entonces lo que se genera es una nube de puntos, que esta nube de puntos contienen cada una un valor de altitud, ¿no? Entonces, en base a eso se hace la generación de lo que son los modelos digitales de elevación para el caso de lo que son imágenes satelitales, y para lo que es del dron ya no sería de superficie, ¿no? En este caso ya va a incluir todo lo que son construcciones y todas las formas que encuentren en la superficie, ¿no? Entonces hay que hacer un post-proceso de limpieza. Entonces, ya una vez caracterizado todo lo que es el espectro electromagnético, hay que definir también lo que es, qué es una firma espectral, ¿no? Las firmas espectrales hacen referencia, ¿no?, al perfil específico de radiancia emitida por los objetos situados en la superficie terrestre, ¿no? Como se mencionó, en el proceso de obtener una imagen, toda la radiación solar que es emitida por la fuente de energía principal, que es el Sol, y que cae sobre la superficie terrestre y es reflejada, interactúa con lo que es la cobertura de diferentes formas. Entonces, una vez definido esto, cada objeto de la superficie tiene diferente firma espectral, ¿no? Esta firma espectral, ¿qué te va a permitir? Te va a permitir lo que es diferenciar en procesos automatizados para extraer información, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la firma espectral de lo que es el agua, entonces en base a esa firma espectral yo puedo generar un algoritmo en software de procesamiento de imágenes para extraer solamente ese tipo de coberturas. Por ejemplo, de lo que son coberturas de agua, puedo extraer de repente de cobertura vegetal. Mucho mejor va a salir siempre en lo que son tipos de cobertura con características muy similares, ¿no? Que son vegetación, suelo desnudo, agua, ¿no? En lo que corresponde, por ejemplo, en casco urbano, va a ser un poco más difícil porque no es homogéneo. No es tan homogéneo lo que es este tipo de cobertura, entonces va a ser un poco más difícil la caracterización de esta información, ¿no? Bien, llegamos a lo que es el satélite peruano PeruSat. Características principales, año de lanzamiento, bueno, 2016, y estamos en 2020, justo ayer, si no me equivoco, ayer o hace 2 días ha sido su aniversario de lo que ha sido ya 4 años en lanzamiento, ¿no? Este PeruSat es muy parecido a lo que son los satélites Spot y Pleiades, ¿no? Es de procedencia francesa, ¿no? Se adquirió, bueno, en el periodo de gobierno de Ollanta. Tiene un peso aproximado de 400 kilogramos, ¿no? Es bien liviano y tiene una vida útil mínima de 10 años, ¿no? Mínima. Y eso fue lo que se mencionó hace 2 días en su conferencia de la CONIDA, donde mencionaban que el número de imágenes que habían ya procesado y el tiempo que había transcurrido, y estaba dentro del rango de los 10 años en una proyección, ¿no? Entonces, que está bien en esa parte, ¿no?
Acá también hay que mencionar que este satélite peruano es de tipo submétrico. Cuando se dice submétrico, me refiero a que su resolución es menor a 1 metro. La resolución de este satélite, como producto final, es de 0.7 metros, o sea, 70 centímetros, pero procesado, ¿no? La composición de las imágenes PeruSat, cuando te lo dan como producto, vas a tener una imagen o secciones de imágenes multiespectral, que más adelante voy a explicar qué es el multiespectral, y el pancromático, ¿no? El multiespectral normalmente va a estar pues entre 2.8 metros y el pancromático en 0.7 metros, 70 centímetros, ¿no? Lo que se hace para obtener una imagen al final es fusionar estas dos imágenes. Al realizar la fusión de estas imágenes se obtiene como producto final la imagen ya procesada, y posteriormente ya lo que son, si se tiene puntos de control, hacer una relocalización, ¿no? Bien. Acá también es importante mencionar, hace también unos días en Argentina también se lanzó un satélite y también se tiene convenio con Argentina, ¿no? Para el intercambio de imágenes. También se tiene convenio con Corea, con varios países para lo que es intercambio de imágenes, ¿no? Pero dentro de lo que es el ámbito de Latinoamérica, en lo que es cuestión de resolución, PeruSat es el que tiene mejor resolución. Por ejemplo, el satélite de Argentina no tiene una buena resolución, ¿no? Más para monitoreo, ¿no? O sea, proporciona más imágenes de menos calidad. Este es un cuadro técnico, bueno, que lo pueden tener también para cualquier consulta. Lo que refiere, bueno, lo que es la longitud de onda de la composición de las imágenes PeruSat, ¿no? Ahí tenemos, como se mencionó, en lo que es azul, verde, rojo, los anchos del espectro, y en lo que es el infrarrojo cercano y la pancromática, ¿no? Tiene como resolución radiométrica 12 bits, o sea, tiene una buena calidad, y resolución temporal de 26 días, ¿no? Altura de la órbita, igual, ¿no? 690 a 705 kilómetros aproximadamente. Ancho de barrido, en realidad ese ancho de barrido es muy referencial, porque yo tengo imágenes que he ido pidiendo constantemente a CONIDA, que han ido variando lo que es su ancho de barrido, ¿no? Va variando normalmente conforme va pasando el tiempo, ¿no? Bien, ustedes como estudiantes también pueden tener acceso a lo que son estas imágenes, ¿no? Mediante lo que es en coordinación con su escuela, con su facultad y su universidad. Pueden hacer solicitud, bueno, si es que no les proporciona de repente un usuario y una contraseña, pero pueden proponer lo que son proyectos, ¿no? Pueden proponer proyectos de repente para que están haciendo investigación, una tesis, o se pueden juntar entre varios para hacer una solicitud de imágenes. Pueden hacerlo, ¿no? Ahí está el correo de lo que es atención al cliente de la CONIDA, y pueden hacer solicitud de imágenes también para lo que es de repente estudios de, no sé, de gestión ambiental, de repente algunos que son arquitectos, de planificación urbana, etcétera. Pueden solicitar lo que son estos tipos de imágenes, ¿no? Tienen que tomar en cuenta también que si se va a adecuar lo que es la resolución de la imagen con el proyecto que están realizando, ¿no? La resolución de esta imagen es, como se mencionó, de 0.7, 70 centímetros, y eso es lo que tienen que tomar en cuenta para ver si se adecua a lo que es su meta, ¿no? ¿Cómo se hace la descarga de estas imágenes? CONIDA tiene un aplicativo, COF, mediante el cual, bueno, se hace una delimitación de las áreas y se hace la solicitud, ¿no? Y el periodo de atención varía entre 2 a 5 días, ¿no? ¿Cuáles son las imágenes que se pueden pedir? Dentro de su catálogo de la CONIDA se tiene pues imágenes PeruSat, imágenes Spot 6 y 7, imágenes Pleiades, ¿no? 1A, 1B y Terrazar, ¿no? Las imágenes PeruSat, como se mencionó, 0.7 de resolución. Las imágenes Spot tienen una escena mucho más grande, puede hasta cuadruplicar lo que es el ámbito de PeruSat, pero tiene una resolución menor.
la resolución de spot es de 1.5 metros. ¿No? La resolución de Pleiades es de 50 centímetros. Es mejor que Perusat, pero sus escenas o su cobertura son más chiquitas que Perusat, ¿no? Son ámbitos pequeños. Y Terrasat ya son más el tipo de radar para otro tipo de funciones, ¿no? Además, se puede hacer solicitud de otras imágenes por convenio, ¿no? Por ejemplo, el satélite coreano, como se tiene acá en la parte de arriba, que es CONSAT, ¿no? También se pueden hacer pedidos de imágenes CONSAT, que son imágenes de alta resolución también. Es muy parecido a Perusat, también tiene 0.7 metros y también tiene 4 bandas espectrales, cromático y multiespectral, muy similar. Y por ejemplo acá está el satélite argentino, ¿no? SATCOM 1A, ¿no? Es que han hecho el lanzamiento de 1B, que no me equivoco. Bien, de lo que es el procesamiento digital de imágenes, tenemos operaciones básicas que siempre debemos seguir un orden, ¿no? Para obtener lo que es el producto deseado, ¿no? Operaciones básicas, bueno, de importación, exportación, composición de bandas, etcétera, ¿no? Pero el orden para lo que es el procesamiento de una imagen siempre tienen que tener en cuenta, ¿no? Que siempre se le tiene que hacer una corrección radiométrica. En el mercado hay diferentes softwares que revisan todos estos procesos, ¿no? En mi caso, bueno, en la SBN tenemos licencias de PCI geomática y trabajamos con este software, ¿no? Pero existen muchos más software, ¿no? Está Envy, está Erdas Magic, el mismo QGIS, que es gratuito, ¿no? QGIS también tiene un módulo de procesamiento de imágenes, no tan específico, pero que tiene lo principal, que de repente no es necesario por lo que necesitan, ¿no? Después de eso se hace lo que es la corrección atmosférica, ¿no? La corrección atmosférica, como se mencionó, es para, bueno, obtener unas mejoras en lo que es la luminosidad, ¿no? Lo que son los procesos de referenciación y autorrectificación, que no es lo mismo, ¿no? El proceso de realce del contraste, que va referido a lo que es el histograma de la imagen, la aplicación de filtros, que los filtros vendrían a ser casi lo mismo que un realce, pero los filtros ya son predefinidos. Entonces el filtro ya no vas a configurar, ¿no? Sino vas a simplemente es hacer unos clics y ya te va a mostrar lo que es la mejora de la calidad visual, ¿no? Transformaciones mediante índices espectrales, ¿no? Lo que se mencionó, los índices es una operación matemática que se hace en los softwares indicados, en donde dentro de esta fórmula matemática que hace el índice, toma como principal insumo lo que son las bandas espectrales, ¿no? Entonces hace una combinación de bandas o por decir así, una operación matemática con estas bandas para obtener un producto en donde realza el objeto de interés, ¿no? Por ejemplo, si se quiere, o mi objeto de interés es la vegetación, se le aplica ¿qué? Un índice de NDVI, ¿no? De vegetación. Si mi objeto de interés es de repente lo que es la cobertura de agua, hay un índice de agua. Si es de nieve, hay un índice de nieve, NDVI, ¿no? Hay diferentes tipos de índices con diferentes tipos de autores en donde se pueden de repente también indagar, ¿no? Y hasta de repente de esa parte ustedes pueden hacer también de repente su investigación, ¿no? No necesariamente los índices que ya están predefinidos ustedes pueden trabajar. Ustedes pueden generar su propio índice, ¿no? Ustedes pueden ir con una imagen base modelo, pueden ir viendo de repente qué combinación se adecua más a lo que ustedes quieren resaltar, ¿no? Si obtienen un producto deseado, eso lo pueden tomar como también una parte de una investigación para realizar su tesis u otro tipo de investigación, ¿no? Otro tipo de procesamiento es lo que es la clasificación supervisada, ¿no? De igual forma, hay dos tipos, supervisada y no supervisada, tenemos que explicar. Y ahí tenemos lo que son algoritmos para la detección de cambios. También, bueno, es un proceso mecánico en realidad, y hay algoritmos hechos que simplemente se aplican, y cada software
maneja también su algoritmo, ¿no? Y después lo que es función de imágenes, ¿no? Lo que mencioné en el tema de Perusa, de Spot, Pleiades, manejan como producto, se hace el envío de dos imágenes, ¿no? Una imagen en multiespectral y una imagen en pancromática. Cuando hablo de multiespectral, quiere decir una imagen a color, pero con poca resolución. Y cuando hablo de una imagen pancromática, estoy hablando de una imagen en blanco y negro o en escala en grises con alta resolución. Entonces, tenemos características de ambas imágenes que queremos mezclar. Yo quiero una imagen como imagen final, quiero una imagen multiespectral que sea color, pero con la resolución que es muy buena de la pancromática. Entonces, ese proceso de unir esas dos imágenes se le denomina pues función de imágenes, o en algunos software le denominan parchar o parchapel, ¿no? Bien, acá un poquito voy a explicar lo que es ya estas correcciones, ¿no? Corrección radiométrica, ¿no? Son técnicas que modifican lo que son los niveles digitales originales, que es lo que mencioné, ¿no? Cada imagen, cuando uno se le acerca al píxel, tiene un valor de nivel digital, ¿no? Cuando uno modifica ese valor, por ejemplo, si está en 198, pero yo le asigno 231, esa modificación no se hace así al azar, ¿no? Sino esa modificación se hace en base a lo que es ya la misma metadata de la imagen, que le reasigna los valores que deberían ser los correctos, ¿no? Por eso que es una corrección, ¿no? Con valores de la metadata que se proporciona en la misma imagen, ¿no? Después, la que es corrección geométrica, ¿no? Se refiere a cualquier cambio en la posición que ocupan los píxeles, ¿no? Muchas veces, cuando procesamos una imagen, la imagen no está correctamente posicionada, ¿no? Queremos compararla de repente con imágenes bases de Google Earth, no sé, o de otra fuente, y vamos a ver que tienen desplazamientos a veces pues, de 200 metros, no sé, o de repente menos 100 metros, ¿no? Entonces, ese desplazamiento de la imagen que uno realiza, o ese cambio de posición, como se menciona acá en la definición, se le va a denominar corrección geométrica, ¿no? Y lo que es la corrección atmosférica, como ya se mencionó anteriormente, elimina lo que son las perturbaciones atmosféricas, ¿no? Acá, en la imagen de abajo, visualizamos cómo tiene un alto nivel de nubosidad, ¿no? Entonces, una vez procesada esta imagen, podemos obtener este resultado, ¿no? También son algoritmos ya predefinidos, ¿no? En realidad, la mayoría de los software, estos procesos se realizan mecánicamente, ¿no? Y en realidad también se automatizan, ¿no? Bien, corrección geométrica, ¿no? Acá lo que se mencionó anteriormente, ¿no? Georreferenciación y ortorrectificación no es lo mismo, ¿no? Georreferenciación es el proceso de asignar coordenadas de mapa a datos de imagen, ¿no? Ya, acá estamos hablando, cuando vamos a georreferenciar, es como mencionarlo en 2D, ¿no? Solamente voy a asignar un X y un Y, ¿no? Latitud o longitud, por decirlo, ¿no? En cambio, lo que es el proceso de ortorrectificación, ¿no? Va referido a lo que es una, bueno, rectificación, como se redunda, ¿no? Que permite hacer una corrección por desplazamiento, por relieve, ¿no? Esto normalmente conviene hacerlo en las partes de una imagen donde tiene bastante cambios de altitud, por ejemplo, en zonas con pendiente alta, como una pendiente de repente, elevaciones en la sierra, ¿no? Tienes bastantes elevaciones en la sierra, entonces acá conviene hacer lo que es este tipo de proceso de ortorrectificación, que sí o sí va a ir acompañado de lo que es, como insumo, un modelo digital de elevación. El modelo digital de elevación, como se mencionó, es un raster que contiene datos de altitud, ¿no? Para obtener estos modelos digitales de elevación, hay páginas en donde los proporcionan gratuitamente, ¿no? Pero la resolución, bueno, tampoco es tan buena. Yo trabajo, por ejemplo, con los modelos digitales de Alos Pulsar, que más adelante les voy a pasar la página para que puedan descargar. Y estos modelos digitales de elevación van a permitir asignar lo que es también valores de altitud, ¿no? Para el proceso de ortorrectificación, ¿no? Ahora, acá tenemos
la aplicación en casuística, ¿no? Por ejemplo, en lo que corresponde a referenciación. Por ejemplo, si yo tengo una imagen que está referenciada, pero es antigua, del 2005, digamos, ¿no? Yo puedo esa imagen utilizarla como imagen de referencia o imagen base, ¿no? Que vendría a ser, bueno, esto lo he puesto en la parte 2, que vendría a ser esta parte, ¿no? Que dice imagen referenciada base con una imagen X, ¿no? Entonces, esta imagen X, supongamos que es una imagen, bueno, del 2020, de este año, ¿no? Pero no tengo puntos de control, ¿no? Que es lo que sería lo correcto como el primer punto, ¿no? Entonces, yo esta imagen del 2020 que no tiene puntos de control, yo puedo referenciarla en base a una imagen del 2005 que sí está correctamente referenciada, ¿no? Hay diferentes métodos para realizar este proceso, ¿no? Se puede realizar manualmente insertando puntos, ¿no? Puntos coincidentes entre ambas imágenes, o también se puede hacer en algunos software como un proceso automatizado que se le llama registro de imagen, ¿no? Este registro te genera puntos automáticos de coincidencia entre imágenes, pero siempre bueno es verificarlo, ¿no? Como es algo automático, entonces siempre puede haber un error. Lo recomendado es como el primer punto acá, ¿no? Si tienes tus puntos de control, lo trabajas en tu imagen actual y vas a obtener tu imagen correctamente referenciada, ¿no? Después, ¿qué otro caso se te puede presentar? De repente yo tengo cartografía base, ¿no? Tengo una cartografía que se ha generado en AutoCAD o está en Shapefile, etcétera, y está correctamente referenciada esta cartografía, ¿no? Y me proporcionan una imagen del 2020, pero no tengo puntos de control. Entonces, en base a esta cartografía, yo puedo ajustar esa imagen, ¿no? De igual forma, ¿no? Puedo hacerlo tomando puntos de control, de repente de características físicas de la superficie que puedo encontrar en ambos lados, ¿no? En la cartografía y en la imagen, ¿no? De repente puede ser postes, marcas, esquinas de vereda, etcétera, ¿no? Y el último método sería el de la imagen actual de 2020 con una imagen de Google Satélite, imagen base, ¿no? Pero este método no es recomendado para ningún tipo de informe técnico porque es básicamente un ajuste referencial de la imagen, ¿no? ¿En qué caso se usa? Por ejemplo, ¿no? Si la imagen PEDUSA que me proporcionan es del 2020, pero tiene un desfase después de 200 metros, entonces no me va a servir mucho lo que es esa diferencia en metros de la superposición, ¿no? Entonces lo que yo hago es capturar puntos aleatorios en una imagen de Google Earth y insertarlos en esa imagen para realizar el ajuste, ¿no? Acá siempre resaltar que se debe mencionar la fuente de la referenciación para que si esta imagen es de repente proporcionada a otra persona, sepa de dónde procede, ¿no? Bien. En lo que es generación de índices espectrales, estos índices espectrales que se mencionó ayudan a la identificación de lo que son las características físicas de las coberturas, como por ejemplo lo que es casco urbano, vegetación, nieve, agua, etcétera, ¿no? Acá en la imagen vemos que está resaltado en color morado todo lo que es prácticamente el casco urbano, ¿no? Esta imagen, bueno, me he olvidado ponerle la referencia, pero es una imagen Sentinel, ¿no? Entonces, como les mencioné, las mejores imágenes para lo que es la parte de casco urbano, en realidad están en las que tienen, por ejemplo, Landsat o Sentinel, porque tienen muchas más bandas espectrales y permiten hacer muchas más combinaciones de bandas, ¿no? Entonces, estas combinaciones de bandas permiten resaltar, como se ve en la imagen, lo que es este tipo de coberturas, ¿no? Y para lo que es vegetación, solamente es necesario la banda del infrarrojo cercano. Entonces, para eso no hay problema. Por ejemplo, en Pelusa, en SPO, Pleiades, no hay ningún problema para lo que es ese índice de vegetación, ¿no? Pero para la identificación de otras características, ya es necesario ya más información espectral, ¿no? En este caso, Sentinel, Landsat, como te menciono, ¿no?
Después, el método de clasificación de imágenes, ¿no? Cuando hablamos de clasificar una imagen, mencionamos que habían dos métodos. El método de la clasificación supervisada y no supervisada. Cuando hablamos de este método de clasificación supervisada, acá mencionamos que se basa en lo que es áreas de entrenamiento. ¿A qué nos referimos con áreas de entrenamiento? Queremos decir que nosotros mismos vamos a delimitar el software que estén trabajando mediante áreas homogéneas. Por ejemplo, yo quiero primero delimitar todo lo que es agua, como se menciona acá, ¿no? Entonces yo tengo que hacer muestras, polígonos en mi imagen de todas las coberturas de agua que yo vea que tengan diferente tonalidad, ¿no? Puedo hacer unas muestras en una laguna, en un río, o si está cerca del mar. Lo que es la tonalidad, de hecho, no va a ser igual. Entonces eso va a ayudar a lo que es la extracción de este tipo de coberturas, ¿no? De igual forma se hace con lo que es la agricultura, en este caso rocas, un suelo desnudo, etc. Entonces este va referido a lo que es un proceso manual, ¿no? Porque esto se hace manualmente generando polígonos que se le llaman clases y se va haciendo uno por uno, ¿no? Este te va a dar un resultado muy bueno mientras que hagas más muestras, pero que sean homogéneas. Porque si uno dentro de este proceso, si se equivoca y cuando genera los polígonos, de repente yo estoy delimitando lo que es el agua y mi polígono lo hice un poquito grande y ha cogido un poco de lo que es el suelo, lo que hace el software es promediar lo que es esa cobertura que uno seleccionó. Entonces eso va a inducir al error. Entonces este método tiene la probabilidad de salir erróneo mientras que no sea una correcta delimitación de las áreas de interés, ¿no? La clasificación no supervisada, ¿no? Este es un método ya mecánico. Este método va a ser básicamente definir numéricamente el número de categorías que nosotros queremos clasificar, ¿no? Acá, como se ve en el ejemplo, tenemos 8 clases, ¿no? Esas 8 clases han sido agrupadas, ¿no? En realidad de repente ya han debido ser más, por ejemplo unas 20. Si yo pongo 20 clases, mi producto primero va a ser parecido al del medio, pero va a haber tonalidades de rojo, ¿no? De repente en lo que es en el valor de la cobertura roja, voy a tener de repente como 3, 4 clases. Entonces lo que se hace posteriormente es agruparlas, ¿no? Agrupo todo lo que corresponde de repente a vegetación, los agrupo. Todo esto es vegetación, digo, ¿no? O todo esto es agua, ¿no? Entonces este método acá no va a inducir a un error, pero va a ser menos preciso en lo que corresponde a comparación con el supervisado, ¿no? O también en realidad con el supervisado yo puedo no necesariamente clasificar toda la imagen, yo solamente quiero extraer el agua. Entonces voy a hacer varias muestras de solamente el agua. Entonces me va a extraer solamente lo que es esa cobertura. Este es un ejemplo, ¿no?, de lo que es clasificación supervisada. Ahí ya está clasificada las categorías, las clases y lo que es el producto final en este caso, ¿no? Después tenemos otro método que se llama segmentación automática, ¿no? Todos estos métodos que son utilizados en diferentes software de procesamiento digital de imágenes son los que nos van a permitir usarlos como instrumentos para la toma de decisiones, ¿no? Entonces siempre hay que tener de repente cuando se realiza un estudio o un tipo de diagnóstico, de repente no realizar solamente uno, ¿no? Puedo realizar de repente varios procesos, ¿no? A la misma imagen le puedo hacer un índice, le puedo hacer la clasificación, puedo hacer este proceso de segmentación y comparar los resultados, ¿no? Y el mejor resultado que obtenga es el que me va a servir como instrumento para lo que es en este caso la gestión del territorio para el análisis que se está realizando, ¿no? La segmentación automática, ¿no? Esta técnica ¿qué va a permitir? Va a emplear un algoritmo, porque también está predefinida, para obtener lo que son coberturas en formato vectorial. En este caso es
es como si fuera la clasificación no supervisada automática, pero este ya lo hace automáticamente y se salta el proceso de convertir de raster a polígono, ¿no? Acá ya lo hace automáticamente todo, ¿no? Entonces también es un método bueno para cierto tipo de imágenes, ¿no? ¿Por qué? Porque este cierto tipo de imágenes, porque hay imágenes en donde hay mucha diferencia en lo que son las tonalidades de las coberturas que se aprecian, ¿no? Entonces no va a ser muy recomendado, ¿no? Después, ¿qué más tenemos para lo que es el análisis de diagnósticos territoriales? Para la detección de cambios, vamos a mencionar 3 métodos. El primer método, para este tipo de detección de cambios, se hace en base a un DCM, un modelo digital de superficie, ¿no? ¿Cómo obtenemos, como se mencionó, estos modelos digitales de elevación o superficie? Se pueden obtener vía web, descargándolos de una página que lo voy a proporcionar gratuitamente, pero, por ejemplo, este que están viendo en la diapositiva, no es al pasar, ¿no? Este es de un vuelo de dron, ¿no? Entonces este tiene más alta resolución. Entonces puede obtenerse en base a vuelos de dron, puede obtenerse de repente de una imagen estereoscópica. Como se menciona, por ejemplo, yo puedo solicitar una imagen Perusat del 2018 estereoscópica. O sea, me van a dar 2 imágenes de la misma zona del 2018. En base a esas 2 imágenes yo puedo generar un modelo digital de elevación. El modelo digital de elevación me va a salir con la resolución de la imagen. Si mi imagen es de 70 centímetros, entonces mi modelo digital de elevación va a ser de 70 centímetros. Entonces pido del 2018, después pido imagen del 2020, ¿no? Del 2020 igual, pido una imagen estereoscópica y genero igual modelo digital de elevación. En base a esos 2 modelos digitales de elevación, como se ven acá, por ejemplo, 2009 y acá 2011, mediante algoritmos del software, se hace una diferenciación o un cálculo de detección de cambios, que también está predefinido, ¿no? Y se obtiene como resultado estas manchas en rojo, ¿no? Que identifican lo que son los cambios en altura, ¿no? Para estos casos. Después, ¿qué otro tipo más tenemos para la detección de cambios? Ya no en base a un modelo digital de elevación, sino en base a imágenes, ¿no? Este algoritmo, en base a 2 imágenes, te va a generar lo que es una imagen, pero clasificando lo que es el cambio, como se ve acá marcado hoy en azul, ¿no? Pero ¿cuál es la condición, al igual que el anterior paso, cuál es la condición que sí o sí debes tener en cuenta, que es principal? Es que la superposición de estas 2 imágenes sea correctamente igual. ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 imágenes que voy a comparar, pero no están superpuestas correctamente, quiere decir que una de ellas tiene un desplazamiento con respecto a la otra. Entonces cuando se realice el algoritmo, ese desplazamiento lo puede tomar como cambio. Entonces lo ideal es un preprocesamiento de esta imagen para poder realizar lo que son este tipo de detección de cambios, ¿no? O sea, hacer un correcto proceso de registro imagen a imagen para que estén correctamente superpuestas y poder realizar el cálculo como se visualiza en la imagen. Este es un ejemplo en donde acá se ve, bueno, específicamente, pero se puede hacer a nivel ya regional o de un ámbito más grande, ¿no? Para lo que son detección de cambios en cambios de cobertura, ¿no? Puede ser por deforestación, etcétera, ¿no? Entonces lo han hecho mucho también en Minam o en la OEFA, si no me equivoco, para lo que es degradación de suelos. También es muy importante, ¿no? Bueno, y uno de los métodos, este método que está muy ahora comercializado, es el Deep Learning, ¿no? Que consiste en el diseño de algoritmos que tratan de imitar al cerebro humano, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es que tú vas a la computadora o al software, le vas a enseñar mediante la toma de muestras igual, decirle esto es una cobertura por ejemplo, de estos edificios, ¿no?
esto de acá también es corte de edificio, ¿no? Y el software, mediante su algoritmo, va a hacer la generación de todos estos tipos de coberturas similares, ¿no? Por ejemplo, también se puede hacer para lo que es cobertura vegetal, identificación de objetos específicos. De repente yo delimito un avión en un aeropuerto y mediante esta técnica el software puede identificar cuántos aviones hay en toda la cobertura del aeropuerto que se muestra, ¿no? Y así sucesivamente con cualquier tipo de objeto de interés, ¿no? Estos tipos de algoritmos también ya están predefinidos y están incluidos en diferentes software, están en ArcGIS, en Envy, en Erdat, ¿no? En QGIS no lo he visto, pero también hay galerías de estos algoritmos que se pueden incluir, ¿no? Como el QGIS es un software libre, es muy maniobrable en estos temas que se pueden generar cualquier tipo de comando y se puede incluir, ¿no? Por esa parte no hay problema, ¿no? ¿Cuáles son los campos de aplicación para lo que es la teledetección en un ámbito general, ¿no? ¿No? Podemos hacer estudios de evaluación de riesgos de origen natural, lo han utilizado mucho en lo que es, por ejemplo, en CNPREP, para hacer las evaluaciones de riesgo, etcétera. Análisis geológicos, geomorfológicos, se realizan también en GEMET. Tenemos también lo que es temperatura de superficial del mar, para dependencia de hidromapas, etcétera. Mediante este cálculo de, lo que es temperatura de la superficie del mar, con generación de isotermas, si no me equivoco. Turbidez o contenido de contaminantes, igual, turbidez y contenido de contaminantes se hace mediante la clasificación por los climas espectrales, ¿no? De igual forma se genera un índice y se hace la identificación de esos contaminantes con esa característica específica de esa firma espectral en toda la imagen que se demuestra, ¿no? Para hacer balances hídricos de cuenca también, estimación de producción agrícola, ¿no? Bastante en agricultura, vigilancia de lo que es epidemiología de los factores de salud, control de deforestación, lo que hacen en la UEFA, agricultura de precisión, que todo también con imágenes de alta resolución de dron, etcétera. Análisis multitemporal de lo que es expansión urbana, igualmente, ¿no? Para hacer planificación urbana o todo este tema de la gestión del territorio, se hace un análisis multitemporal, ¿no? En base a la delimitación de este casco urbano, ¿no? Para temas de planificación territorial y seguimiento ambiental, ¿no? Todo lo que es monitoreo también se puede realizar, ¿no? Bueno, acá están algunas páginas que les mencioné que les iba a pasar. Asumo por correo se les van a pasar la presentación. Acá pueden hacer el ingreso y la prueba de estas páginas, ¿no? La primera es para descarga de imágenes satelitales gratuitas. En Explorer pueden descargar todo lo que son imágenes NASA, Sentinel. Hay un catálogo de imágenes bien grande. La segunda de Alaska, pueden descargar lo que son modelos digitales de elevación, también es muy buena. Yo descargo acá los modelos digitales de Allo Pansar, que tienen resolución de 12.5 metros. También, aparte de lo que son estos modelos digitales de elevación, mencionar, por ejemplo, que son generados en base a imágenes radar. Entonces, cuando hablé de la diferencia pues entre la imagen radar y una imagen óptica, el tema de la interferencia de lo que es los fenómenos atmosféricos, también hay una diferencia, por ejemplo, en el tema en las lagunas. Por ejemplo, en un DEN normal, en SRTM, lo que es la reflectancia va a ser a nivel de la superficie de la laguna, ¿no? En cambio, si se tiene una imagen, producto de una imagen radar, un DEN, perdón, producto de una imagen radar, no va, la figura o la superficie del DEN no va a ser en base a la superficie del espejo del agua, sino va a ser a la base de la laguna. Entonces se pueden hacer también estudios en base a estos dos modelos digitales de elevación para hacer, por ejemplo, cálculo de volúmenes de esas lagunas y cuerpos de agua, ¿no?
Hay un montón de temas para investigar en lo que es este tema de la excepción. El portal de infraestructura de datos espaciales, GeoIDEC, portal principal, en donde tenemos todo lo que son los servicios web. Hay servicios web del IGN, en donde proporciona imágenes de diferentes, si no me equivoco, son fotografías aéreas de ciudades principales que están con una buena resolución. Tienen entre 10 y 40 centímetros. Y están como servicios web que se pueden agregar a lo que son software como ArcGIS, QGIS, etc., ¿no? Y también les proporciono lo que es el enlace de la página del INPE de Brasil para descargas de lo que son imágenes satelitales de Brasil, ¿no? Vamos a entrar un rato acá de lo que es de CIDEC para enseñarles. Esta es la página principal de GeoIDEC, ¿no? Acá en servicios tenemos el catálogo nacional de servicios web y nos vamos a lo que son servicios de visualización de WMS, ¿no? Vamos a hacer que cargue. Ya. Una vez que carga, acá en servicios vamos a, por ejemplo, ubicar lo que es el IGN, ¿no? Acá tenemos IGN, Instituto Geográfico Nacional, y acá vamos a bajar, miren, acá tienen publicado como servicio un modelo digital de elevación y regiones del Perú, ¿no? Y acá están las imágenes satelitales que les ponen, pero que algunas son de vuelos aerofotográficos en realidad, ¿no? Por ejemplo, acá está, miren, vamos a hacer un ejemplo de cómo agregar esto con esta imagen de ICA, ¿no? Vamos a ir hasta la derecha. Estos iconos en azul indican la disposición de esta imagen, no sé si está activa o no activa, ¿no? Por ejemplo, yo puedo acá agregar este servicio, puedo copiar y me puedo ir puedo hacer el ejemplo con QGIS. En realidad lo pueden hacer con cualquier software que lea lo que son servicios web. Lo hace QGIS, lo hace ArcGIS, lo hace AutoCAD Map. Hay diferencias entre AutoCAD Map, por ejemplo, y AutoCAD normal, ¿no? El AutoCAD Map 3D es muy bueno, no tiene una combinación de algunas características de un software GIS como ArcGIS o QGIS y las características principales del AutoCAD básico, ¿no? Entonces vamos a medir que tengo agregado acá. Voy a borrarlo para agregarlo de nuevo. Acá en la pestaña de WMS y WMSS es donde se agregan los servicios, ¿no? Lo único que se hace es conexión nueva, ponerle un nombre que debe ir referido, bueno, pues a lo que estoy agregando, ¿no? En este caso, por ejemplo, le pongo imagen IFA, ¿no? Y acá abajo copio lo que es el URL que proporcionó la página de GeoIDEC, ¿no? Yo, por ejemplo, voy acá, le doy a aceptar y lo veo acá agregado como ya un servicio. ¿Cómo lo agrego a lo que es la pantalla? Acá expando y voy a ver que dice ICA Ortofoto, ¿no? Entonces yo le bajo acá a lo que es el panel de capas y ya lo voy a poder visualizar acá, ¿no? Le doy zoom a la capa y voy a verla acá, ¿no? Y la interacción en realidad es bien rápida. Vamos a esperar. Vamos a ver. Esto depende más que del software, depende también de la conexión de red, ¿no? Para hacer la lectura de este servicio, lo que es necesario es la velocidad del internet, ¿no? Y la velocidad del internet es un poco lenta, es lo que va a hacer la demora, ¿no? En realidad, porque la imagen no es muy pesada, ¿no? Porque ya se visualiza, ¿no? Esta es la imagen. Y yo puedo
puedo así, de igual forma, trabajar mi proyecto, ¿no? Entonces tengo cartografía de diferentes fuentes y no tengo la imagen. Entonces yo puedo utilizar esta imagen que proporciona el IGN como imágenes base y adjuntarlas en cualquier informe o estudio que se esté realizando como fuente, ¿no? Servicio WMS, IGN, ¿no? El año, poniendo el año de publicación, el año de la imagen, ¿no? Y la zona, ¿no? Y con eso ya pueden complementar lo que son tus estudios, ¿no? Vamos a ver. Ya, les quería enseñar una conexión de fotos en casa. Quería enseñar acá. A ver, acá tengo. A ver, acá vemos esta carpeta que está acá. Es una imagen Perusat que, bueno, ha sido solicitada es de este año. Este código que ven acá es el código de pedido, ¿no? Que se genera cuando uno va a hacer la solicitud. El código de pedido es CO-bajo. Al ingresar acá, este es todo lo que viene dentro del paquete de Perusat cuando uno lo solicita. El PDF que hice en Delivery es la información de la imagen. Entonces, si yo lo abro, acá ya puedo ver esto que está acá es el código de la imagen. Es el código de la imagen. Y vamos a ver cómo yo sé cuál es la fecha de la imagen. Son estos primeros 6, 4, 6, 8. Esos primeros 4 o 8 dígitos es la fecha de la imagen, ¿no? 2020, 07, 14, del 14 de julio de 2020, ¿no? Y el código completo, bueno, es todo, ¿no? Esta imagen, como les mencioné, se puede procesar en diferentes softwares, ¿no? Pero va a depender de la lectura del metadato de la imagen. Por ejemplo, si yo me acerco a esta imagen, en esta carpeta que dice Wall, este es el volumen, si yo me entro a esta carpeta, voy a ver dos subcarpetas. Esta carpeta que dice en la parte media más o menos que me dice, es que está referida que acá adentro está la imagen multiespectral, la que es a color con baja resolución. Y la que dice P, que es la pancromática, que es la de alta resolución, pero en escala en grises, ¿no? Entonces, cuando yo quiero ver la multiespectral, esta imagen multiespectral, la imagen multiespectral es esta. Pero, para que esté posicionada o referenciada con sus puntos de control de satélite, necesita un archivo, que es este de acá, el RPC. Ahora, para juntarlos ambos, no se abre la imagen directamente, sino lo que se abre es un archivo XML, que es este de acá, si no me equivoco, sí, este de acá. Archivo XML, que es el que lee los metadatos y la imagen a la vez. Ahora, no todos los software tienen la capacidad de leer lo que es el metadato del satélite Perusat. Yo tengo entendido, por ejemplo, que con el software que trabajamos, PCI Geomática lo lee, las versiones de Envy lo lee, pero solo las versiones, la versión última, 5.5, si no me equivoco, y el Verda Magic, creo que a partir de la última versión también, que lee lo que es el metadato de Perusat, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá el PCI Geomática y voy a abrirlo acá para que puedan visualizar una imagen en lo que es espectral y el pancromático. Si yo abro este archivo, me va a indicar un mensaje de confirmación de abrir el archivo y en su norte verdadero, ¿no? Y también voy a abrir lo que es la imagen espectral, perdón, el pancromático. Ese es el mismo mensaje y también la abro, ¿no? Entonces yo acá, con esto yo puedo visualizar sus metadatos, ¿no? Propiedades. Yo puedo visualizar lo que es su proyección, zona UTM18 y lo que es la resolución de su píxel, ¿no? Por ejemplo, esta que es
La pancromática tiene una resolución, miren, de 1.17 en Y y 0.9 en X, o sea, promedio de 1 metro. Pero la resolución de 1 metro aproximadamente en lo que es el pancromático, ¿no? Y en lo que es multiespectral, más o menos me da una resolución de 4.69 y 3.75. ¿no? Entonces, el multiespectral más o menos esa es la resolución. Y lo que se hace, lo que se indicó es la fusión de imágenes, ¿no? Para obtener una nueva, ¿no? Ahora, si yo quiero visualizarlo acá, por ejemplo, una zona urbana, vamos a ver por acá. Acá. Por acá. Vamos a ver acá. Yo la hago un trance acá. Ya, esta parte, por ejemplo, una parte donde hay una sección acá urbana, si yo le quito esta imagen está a color, es la multiespectral, ¿no? Pero la calidad visual, como se mencionó, no es muy buena, porque tiene como 3-4 metros de resolución. Y la que está arriba, si la activamos, ya se ve mucho mejor que la acrobática, ¿no? Entonces eso es lo que se hace en el proceso de fusión de imágenes, ¿no? Por eso es que se procesan de esta forma, ¿no? Y bueno, esto sería, vamos a ver, esto sería todo de mi parte, lo que corresponde a la ponencia del día de hoy. Acá les dejo las páginas que les indiqué para que las puedan visitar y si tienen una consulta no hay ningún problema. Acá también está mi correo en la parte de abajo y creo dispuesto en este momento para resolver de repente cualquier consulta que tengan, ¿no? No sé si Romina me apoya. Sí, tenemos 3 consultas. Sí. La primera, la voy a leer, es de Wilmer Ramos. Él pregunta si el CONIDA entrega las imágenes ya procesadas a la SBN o la SBN también realiza esos procesos. Y si es así, ¿qué software utiliza? Sí, CONIDA en su plataforma también proporciona la imagen como ortorrectificada. O sea, no es completamente procesada con todos los procesos, ¿no? Dice ortorrectificado, o sea, tiene, como por decirlo así, la mitad de los procesos, ¿no? Pero yo soy el encargado de hacer la solicitud de las imágenes y yo las solicito en formato crudo. Como les he enseñado, es en formato crudo, ¿no? Entonces yo les hago todo el proceso a las imágenes en la SBN. Ahora, ¿con qué software? Como mencioné, el software licenciado que manejamos es el PCI Geomática, ¿no? Pero hay mucho más en el mercado, ¿no? Está el software Envy, Erdas y Magic, que son muy buenos en realidad, ¿no? Y la siguiente consulta es de Walter Pérez. Él consulta cuántas bandas tienen los satélites Spot y Pleiades. Sí, como mencioné también, los satélites Spot y Pleiades son como hermanos o primos de Perusat. Son muy similares en lo que es su composición, ¿no? Spot y Pleiades también tienen sus 4 bandas espectrales en RGB, el infrarrojo y aparte, bueno, el pancromático, ¿no? La banda pancromática. Igual a la composición de Perusat. La diferencia entre ellos es la resolución, ¿no? La resolución de Spot es 1.5 metros, la resolución de Perusat es 0.7 metros, 7 centímetros y Pleiades 50 centímetros. Bien, la siguiente consulta está a cargo de Margaret Chávez. Ella pregunta si en caso de requerir información y mapas de los balances hídricos de cuencas y geología del territorio del país, también se encuentran en ese portal web de geoidep.pe. Ya, ahí específicamente lo que es balances hídricos, eso maneja lo que es la ANA, pero no sé si cuelgan sus estudios de balance hídrico, ¿no? Lo que ellos más cuelgan son datos de sus estaciones y de lo que son fajas marginales, etcétera, ¿no? Para hacer los estudios de balance hídrico, yo creo que tendrás que juntar toda la información que requieres para hacer el balance hídrico por separado y tú mismo realizarlo, ¿no? Pero de disposición de información, sí vas a tener, a nivel de cuenca, vas a tener un montón, ¿no?
Los problemas a veces es cuando ya es a nivel de microcuenca, porque ya es más específico. Bien, la última consulta está a cargo de Frank Chávez. Él pregunta si para realizar la detección de cambios en imágenes es necesario que ambas, aparte de estar correctamente georreferenciadas, cuenten con la misma resolución espacial y espectral o pueden ser imágenes de diferentes satélites. Ya, eso es muy interesante su pregunta. Sí necesitan, la recomendación es que sí tengan la misma resolución. Ahora, por ejemplo, Spot y, por ejemplo, Pleiades, vamos a ejemplo, ¿no? Pleiades, yo quiero hacer una comparación de detección de cambios con una imagen Pleiades y con una imagen Perusat. Pleiades tiene 50 centímetros y Perusat tiene 70 centímetros, no tienen la misma resolución. Entonces, ahí se aplica lo que es un proceso de cambio del píxel. Lo recomendable es que la que tiene menor resolución le amplíe la resolución, o sea, pasar la imagen Pleiades de 50 centímetros a 70 centímetros, igual que Perusat, ¿no? Ese proceso es un resampleo, ¿no? Es un proceso simple también, no, ya está como predefinido en los software, que se le indica solamente el tamaño del píxel que se quiere de salida. Una vez hecho eso, ya se realiza lo que es el proceso de detección de cambios, ¿no? Bien, esa era la última consulta por parte de los estudiantes ingenieros. No sé si tendría algunas palabras ya para cerrar la ponencia. Sí, bueno, agradecerle, bueno, a todos los presentes y como les indiqué, cualquier consulta que necesiten o asesoría, ahí tienen mi correo. Les puedo ayudar en este tema de lo que es teledetección, que es bastante amplio. He tratado de resumir este tema porque es en realidad, a veces todo este tema es de todo un semestre para la universidad, ¿no? Y bueno, que le pongan muchas ganas a lo que es las tecnologías de información porque son bases para cualquier tipo de trabajo que van a realizar y le va siempre a ser importante no tener este insumo para realizar lo que son sus tareas, bueno, en la universidad o cuando estén trabajando o si ya están trabajando, ¿no? Parte sería todo, agradecer también así, Romina y a todos los presentes por la asistencia el día de hoy y bueno, eso sería todo de mi parte, ¿no? Bien, muchas gracias.